Hola, presentaremos la entrevista sobre lesiones en ligamentos cruzados. Esta lesión se presenta sobre todo en deportistas. La licenciada Damelis Hernández es la que nos apoyará con esta entrevista. Vamos a entrevistar a la profesora Damelis Hernández. Queríamos hacerle una pequeña entrevista sobre lesiones de ligamento cruzado en deportistas. Okay. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de rehabilitación aconsejaría a los deportistas tomar? O, en su caso, ¿usted daría a un deportista si presenta una lesión de grado 1 en los ligamentos cruzados, con una lesión de aproximadamente un mes? Si no ha recibido ningún tipo de rehabilitación, sería en un principio valorar cuánta masa muscular y cuánta fuerza ha perdido y tratar de estimular un poco la contracción muscular. ¿Por qué? Porque a nivel de la rodilla los músculos realmente son los que te estabilizan esta articulación durante la deambulación y sobre todo el trote, que es lo que más afecta al deportista. Si tiene un mes que no ha hecho ningún tipo de actividad física por el problema de la lesión, pues es un individuo que ha disminuido significativamente su potencia y cuando se enfrenta a una situación de cancha necesita recuperar esa cantidad. La segunda pregunta que le quería hacer era, usualmente en los pacientes que tienen lesiones de ligamentos de segundo y tercer grado requieren una operación posterior a la lesión. Posterior a esa operación, ¿qué tipo de rehabilitación aconsejaría al paciente? Sería lo mismo que haces en el caso de una lesión grado 1, tomando en cuenta solamente que este paciente va a tener una herida. Entonces, mientras la herida no cicatrice, tienes el riesgo de que cualquier bacteria puede entrar, puede meterse en la articulación y puede empezar a dañar ciertos tejidos. Entonces, aquí tendrías que tener un poco de cuidado con qué tipo de abordaje le vas a hacer de contacto. ¿Okay? Las medidas de higiene que tienes si el paciente no ha cicatrizado, pero la mayoría de las veces ya nos llega con cierto inicio de cicatrización, entonces lo que tienes que tomar en cuenta es que si esa cicatriz se pega o se adhiere a planos profundos, la contracción del músculo y la movilidad de la articulación automáticamente se va a ver lesionada porque el músculo está como atrapado, pegado con la piel. Entonces tendrías que primero trabajar el proceso cicatrizal, liberar esa cicatriz del plano profundo para que entonces se pueda mover la articulación en toda su extensión y el músculo pueda generar la contracción para moverla y recuperar su fuerza. Pero mientras tengas esa adherencia, la mejoría de la fuerza y la mejoría del movimiento lamentablemente no va a ser tan significativa. Entonces hay que tomar en cuenta ese planteamiento. Otra cosa que también tienes que tomar en cuenta es qué fue lo que le hicieron en ese abordaje, porque si le colocaron un ligamento nuevo y está fijado con un tornillo, si jalas demasiado el ligamento porque haces el máximo de movimiento de la articulación, comprometes que el elemento de sujeción para mantener el ligamento unido se puede mover o se puede desprender. Entonces ahí tienes protocolos donde dependiendo de la semana de evolución en la que se encuentre el paciente, puedes moverle la rodilla hasta un rango en específico, porque si superas ese rango, corres el riesgo de que se pueda desencajar el tornillo que se utiliza para estabilizar el ligamento. Entonces son los dos factores que más importan a ese tipo de paciente. Muy bien. Va. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de rehabilitación enfocaría cada tipo de lesión? Al grado 1, ¿qué tipo de rehabilitación es aconsejable? El ejercicio, la movilización, porque mientras más muevas, la corteza se ve obligada a reclutar el músculo y a estabilizar la articulación. En el caso de un grado 2 y grado 3 con operación, primero ir recuperando paulatinamente los rangos sin generar daño a nivel del ligamento y posteriormente recuperar la fuerza que te permita ese rango en específico de la semana en la que te encuentres. Una vez de que ya hayas pasado la fase de emergencia, que es cerca de la quinta, sexta semana, que ya se establece un rango completo, entonces ahí sí vas a trabajar otros movimientos más complejos, como movimientos de todo el miembro inferior, de las 3 articulaciones, tobillo, rodilla y cadera, porque son movimientos que el paciente necesita hacer para poder deambular bien. Si no, van a empezar con lesiones a nivel de cadera, de columna, etcétera, etcétera. ¿Ves? Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, profesora. Vale, hasta luego.